Pues paso a presentar a los ponentes de la mesa. Empiezo por Gabriele Palma. Gabriele Palma es el director general de Casa SEAT en Barcelona, un espacio creado por la marca automovilística SEAT Cupra y que es un espacio de punto de encuentro y que también tiene una apuesta muy interesante en el ámbito de los nuevos modelos de trabajo. Tras él tenemos a Julián Pallier. Julián ha trabajado muchísimos años en el ámbito tecnológico y ha sido, digamos, cofundador y CEO de una startup muy interesante, una startup además que está apuntando muy fuerte, que se llama Taisk, vinculada al trabajo en remoto, que ya no le llamamos teletrabajo. Y finalmente tenemos a Jane Upton. Jane es Executive Coach y experta en liderazgo y nos va a hablar también de la importancia del aspecto más humano, del aspecto de conexión emocional en estas nuevas modalidades de trabajo que nos ha traído la pandemia y que derivan hacia un modelo híbrido al que nos tenemos que adaptar. Sin más, le doy la palabra a Gabriele. Gabriele, un placer tenerte aquí. Gracias, Cristina, gracias a todos por estar aquí, un placer. Y bueno, hablaremos algunos minutos un poco del proyecto de Casa SEAT, que es un proyecto que, de hecho, más que adaptarse a la pandemia, tuvo que nacer durante la pandemia, porque estaba planteado lanzarlo un poco antes, pero luego nos hemos encontrado en una situación un poco diferente de lo que esperábamos. Muy brevemente me presento, yo soy de origen italiana, he trabajado prevalentemente en el sector de la automoción, en varias marcas y también durante algunos años en una agencia publicitaria. He vivido con mi familia en Roma, en Stuttgart, en Colonia y en Barcelona. Y bueno, hace algunos años tuve la ocasión también de conseguir un reconocimiento por parte del Club del Marketing de cara a la labor que estábamos haciendo como empresa. Y en cuanto, digamos, a trayectoria, prevalentemente la parte de marketing. Y bueno, aquí veo unas cuantas cosas a nivel de funciones, pero sobre todo lo que quiero decir es que me gusta mucho explorar cosas diferentes y mantener también una cierta conexión en el ámbito universitario, donde a lo largo del tiempo me ha pasado de cooperar con varias universidades para conocer un poco más, ¿no?, de las necesidades de los jóvenes y crear algunos momentos de encuentro y algunas presentaciones. Eso, ¿cuántos de vosotros no conocen este plano? Muy pocos, ¿vale? Entonces todo el mundo sabe de qué hablamos. Es el plan CERDA, es cuando Barcelona ha cambiado su fisionomía, hablamos del año 1850, y es un poco una característica muy especial de Barcelona. Y dentro del plan CERDA se puede notar un circulito naranja, donde se ubica Casa SEAT. Alguien dice que es el punto cero, es donde el mismo CERDA de alguna forma puso el agujero del compaso para dibujar por lo menos una parte, digamos, del plan, y es donde efectivamente en el cruce entre Diagonal y Paseo de Gracia hemos encontrado un espacio adecuado para la marca. Lo que veis a la izquierda arriba es la primera conformación del edificio que estaba en esta esquina, que era un palacete privado y que luego tuvo varias vidas. Y una de estas vidas, digamos la penúltima, ha sido la sede del Deutsche Bank. Esta foto es del año 1959-60, justo antes de la inauguración, y como veis era un edificio de una cierta estructura. Y ahora es la imagen de hoy, que bueno, se verá en algunos meses y podéis ver algunas imágenes también del interiorismo. La estructura fue reformada por el arquitecto Carlos Ferrater y el interiorismo por Lázaro Rosa Violán. Los dos viven en Barcelona, pero trabajan en todo el mundo. Y seguramente muchos de vosotros conocen los dos nombres. Lo que hemos hecho prácticamente es pensar en un espacio muy ambicioso para conectar la empresa con la ciudad, con el territorio, y es un espacio que está pensado para tener una experiencia, ¿no? Y por eso hemos incomodado un interiorista importante y hemos trabajado mucho también en un concepto de arquitectura donde el interior y el exterior del edificio tienen mucho que ver entre ellos. Y lo que pasa es que luego, en un momento, ha cambiado todo el plan. Teníamos planteado abrir a principio en marzo, luego hemos decidido de retrasarlo a abril y luego pasa, ¿no?, y lo anunciamos incluso el 14 de febrero, estamos ahí en todos los medios anunciando y calentando motores para la apertura y luego resulta que, bueno, en el arco de pocas semanas y pocos meses, como sabéis, ha cambiado el mundo para todo y evidentemente también para nosotros. Y además se han cruzado muchas conversaciones.
por lo tanto no solo el tema del coronavirus, sino también cómo esto impacta con la movilidad. Y han empezado Barcelona mismo a hacer una gran labor para cambiar el modelo de movilidad de la ciudad, con implicaciones que no siempre son fáciles de gestionar. Así que nosotros seguimos de todas formas, para lo que era posible, y el 23 de abril, el día de San Jordi, que era la fecha de inauguración prevista, lo que hacemos es por lo menos regalar una rosa digital a todo el mundo. Y a partir de ahí hemos empezado por lo menos a decir, estamos aquí, estamos también esperando nosotros, sufriendo al lado de todos, pero esperemos que todo esto acabe pronto. Y hemos empezado con los primeros eventos digitales. El 30 de abril fue una charla de John Moavenzadeh, que es el director de movilidad del MIT de Boston, un grandísimo interlocutor para nosotros, ha sido un honor trabajar con él, fue mi primera charla digital con él y nunca había hecho nada parecido, por lo tanto ha sido una forma, como decía antes, para nacer de una forma muy distinta de lo que imaginábamos. Hicimos otros eventos digitales y finalmente en junio, el 16 de junio, fue cuando tuvimos la inauguración a instituciones, a prensa y a algunos amigos. Y a partir de ahí hemos hecho varios eventos y lo que pasa es que nos hemos enfocado en varios temas. Obviamente hablamos de movilidad, obviamente aquí veis algunos ejemplos de periodistas, de grandes operadores en el mundo de la movilidad. Hablamos de cultura, nos interesa mucho también acercarnos al público y creemos que la movilidad y la cultura tengan mucho a que ver la una con la otra y hablamos obviamente mucho con las instituciones. Ha sido una transición muy larga que creo que todos vemos en estas últimas semanas está mejorando bastante. De hecho, me felicito con la organización del Barcelona International Community Day porque veo por fin un evento con mucha gente, con muchas ganas, ¿no?, de volver a conectar y a conocernos entre nosotros y no solo a través de una pantalla. Y a partir de ahí, digamos, lo que podemos decir que nosotros consideramos que el trabajo que hemos hecho, teniendo en cuenta la situación tan compleja, ha sido un trabajo bastante positivo. Más de 250 eventos, más de 100.000 personas han cruzado nuestras puertas y hemos conseguido también un retorno mediático muy importante. Y al final del primer año, también hemos decidido de recordar este año tan difícil con un agradecimiento a todas las personas que han participado en nuestros eventos. Por lo tanto, hemos publicado un libro que tenemos a disposición del público en Casa SEAT y por lo tanto todas estáis invitados a visitarnos y será un placer también dar como pequeño detalle un libro del primer año de Casa SEAT. Y con esto se acaba mi presentación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriele. Seguimos con Julián, que nos va a contar sobre su startup, Daisk. Perfecto, la presentación está en inglés porque creo que además el público ya se presta a eso, pero vamos siguiendo en castellano. Entonces, como quizá podéis pillar por el acento, yo soy francés, entonces es muy bueno porque tenemos Cataluña, Italia, Francia y Inglaterra que están aquí, entonces la diversidad de ICD está. Como los chistes. Y también aquí hay todo un tema de espacio, del futuro del trabajo, desde quizá pues, el punto de vista de los espacios, mucho de tecnología que os voy a contar y mucho de personas, ¿no? Entonces tenemos un mix que creo que es perfecto por el tema que estamos hablando. Yo vengo del mundo del periodismo, en otra vida he sido periodista de televisión, de prensa, y luego me puse a emprender, tanto por tema de consultoría y de innovación digital en grandes empresas, hasta llegar a crear mi empresa hace, bueno, unos 5 o 6 años, empezando con la voluntad realmente de acompañar esta revolución del trabajo, de la movilidad, ayudando pues todos los profesionales que estaban ya un poco empezando con el teletrabajo a conectar con el mejor espacio para trabajar. ¿Por qué? Porque desde mi propia experiencia como consultor estaba sufriendo muchísimo de acabar en un Starbucks buscando un sitio para trabajar entre una reunión de cliente o otra, ¿no? Y bueno, entre malo café caro y wifi peor, faltaba pues encontrar más espacios y era el boom de los coworkings antes de la pandemia. Lo que ha pasado es de crear una tecnología que permite pues, conectar todo. Los medios nos llamaron el Airbnb de oficinas. Hemos pivotado, como se dice, hemos crecido hacia realmente pues, entregar nuestro software, el sistema de gestión de los espacios, hacia muchísimos más tipos de espacios que lo que habíamos pensado.
hemos pasado realmente de crear una plataforma para encontrar un espacio de trabajo a ayudar todos los espacios a convertirse en espacios flexibles, porque todo eso ha crecido con la pandemia. Entonces, pues lo que hacemos hoy es eso, es una app, es una web que permite a cualquier empresa, a cualquier entidad que tiene espacio, a convertirlo en un espacio flexible de trabajo y entonces a conectar espacios, personas y el contenido que puede cruzar entre todo eso para fomentar más oportunidades de negocio. Ayuda a las empresas a moverse hacia más flexibilidad, impactando tanto en el bienestar. Si puedo ahorrarme haciendo 2 horas de commuting por la mañana y la tarde, pues vivo mejor, tengo más tiempo para mi familia, pero ayudamos entonces a hacer que haya menos saturación de los medios de transportes públicos, de las carreteras, etc. ¿no? Entonces, del inicio de transformación de las empresas hacia realmente un impacto muchísimo más mayor. Entonces, cuando escucho o veo la visión de SEAT con eso, pues yo me quedo contento porque quiere decir que vamos en buen camino por toda la evolución del mercado, ¿no? Lo hacemos ya por muchas empresas, desde grandes cuentas como Cepsa en Madrid, que ha digitalizado con nosotros pues casi toda la torre, entonces son más de 40 plantas, 2.000 empleados que ya disfrutan de reserva de mesa de trabajo, pero vamos también con otras empresas como eDreams hacia llegar también a espacios flexibles ya o hubs de innovación como el Barcelona Health Hub, si no conocéis os invito a ir a visitar, está dentro de lo que es el recinto modernista San Pau. Y pues trabajamos con SEAT también, con unas oficinas ya, entonces espero que vamos a conquistar pues más oficinas y más metros cuadrados, ¿no? Por impactar a más personas. ¿Qué me llevo yo de todo este tema del futuro del trabajo? Pues a mí me encanta empezar con este gráfica, ¿no? Que es como un tema de corazón, ¿no? Antes de pandemia estábamos todos bastante tranquilos, todos tranquilos en unas oficinas con el 9 to 5, ¿no? Como se dice en inglés, con una mesa, una silla, un sitio para trabajar, cada uno aquí, y mucha cultura en España de si no estás aquí no sé lo que haces, entonces no trabajas. Y luego pues nos ha forzado la pandemia a romper todo este esquema, forzar todos a trabajar desde casa, darnos cuenta por un lado que quizá esto era posible, ha crecido la productividad en unos casos, pero también hemos sufrido de aislamiento, de quizá no tener un piso muy adecuado y también del hecho que si nos ponemos todos a teletrabajar tenemos otro problema. ¿Quién coge la cocina y quién coge el baño para sus videoconferencias? Tenemos una escasez de metros cuadrados en casa que hace que no es muy compatible. Y nacieron o crecieron entonces pues todas las necesidades de cambiar esto, pero sin volver a lo anterior. Y entonces estamos en la fase del después, ahora que la cosa va un poco más mejor, y espero que irá aún mejor. ¿Qué hacemos? Y las empresas nos contactan diciendo, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué me ofreces? Más allá del software, que ya entiendo que me sirve para flexibilizar, pero ¿cómo lo ponemos en marcha a nivel de políticas, ¿no? Y eso llega a muchas cosas que ya están cambiando. En 54, más de la mitad de los empleados en este estudio de Ernst & Young dicen que estarían dispuestos a cambiar de trabajo si la empresa no les ofrece política de flexibilidad. Eso es tremendo, ¿no? Como cambio ya de mente. Y eso está forzando a todas las empresas a ponerse las pilas a hacer este cambio. Pero es un cambio que requiere hacer un poco el salto que hizo SEAT de pensar también en cuál es la nueva oficina, porque la anterior ya no sirve. O quizá tenía una mesa para una persona y ahora con turnos y flexibilidad pues necesito la mitad de los metros cuadrados. ¿Y cómo hago para remotivar a mis equipos a volver a la oficina? Aunque todavía nos queda pues un poco la memoria de todo lo que era el riesgo de estar juntos en el mismo sitio. Pues diversidad, distribución y digitalización, poniendo tecnología, poniendo más retos a nivel de las personas y quizás repensando los espacios. Todo eso es el mix que llegará por los meses y los años por venir. No es una cosa ni la otra, es un conjunto y por eso que llegará con tiempo. Y también con tiempo porque, bueno, quizá las leyes también se tienen que adaptar para reflejar este cambio. Lo que sí vemos es que es un cambio de paradigma para los espacios. Las oficinas están cambiando para ofrecer menos metros cuadrados de oficina real, de mesas, escritorios y salas de reuniones y más espacio para socializar, más servicios. La palabra clave que comentabas, Gabriela, experience, ¿no? Pues es lo que las oficinas ahora, dentro de su diseño de arquitectura y dentro de lo que es su relación con los empleados, están buscando. Crear experiencias, crear otro tipo de relación,
vamos a la oficina porque es un sitio donde podemos socializar, donde vamos a hacer otro tipo de desempeño de lo que podemos hacer en casa. Y entonces estamos reorganizando los tiempos y los medios. Y eso quiere decir que también dentro de los metros cuadrados que se quedan liberados, les podemos aprovechar para hacer otra cosa. Un gimnasio, un espacio de eventos, una zona más flexible de coworking. Eso es la revolución que vamos a ver, que ya estaba en marcha, pero que está creciendo realmente con muchísimo impacto. Y más allá, es un cambio radical de cómo pensamos la ciudad y cómo pensamos todos los otros espacios. Y el ejemplo de Casa SEAT es muy bueno. ¿Por qué? Porque al final no es una oficina, no es un café, no es un sitio para eventos, es todo a la vez. Hay una parte que está aquí para que la gente pueda venir y de forma muy natural estar aquí disfrutando del espacio dentro de su día de movilidad y además con todos los servicios de movilidad que ofrece SEAT, pero al mismo tiempo es un sitio donde desarrollar la imagen de marca, la visión de SEAT del futuro de la movilidad de la ciudad y entonces hacer conexiones y compartir conocimientos. Lo vemos también en otras grandes empresas. Santander ha lanzado el Work Café, transformación de las sucursales aburridas de oficina de banco en un espacio de café coworking. En Chile hay 50. Se han convertido en el mayor vendedor de café de Chile delante de Starbucks. Pero también son oficinas donde hay 2 veces más conversión de cliente al banco de las antiguas, al mismo tiempo de dar servicio de oficina para más de 120.000 socios que comparten entonces los espacios de estos nuevos tipos de oficinas. Lo vemos en Barcelona El Sab, es también un centro de innovación que comparte coworking, espacio de evento y también zonas donde hay eventos y otro tipo de interacciones entre personas. Las empresas están haciendo este movimiento hacia la hibridación. Entonces es lo que tenemos. Tengo una parte de mi tiempo en casa, tengo una parte de mi tiempo en el headquarter, en la sede de la empresa. Quizá otro momento lo estaré disfrutando en uno de las oficinas satélites de la empresa o quizá dentro de otro espacio que complementa mi relación, que sea un gimnasio, que sea un espacio de evento. Y esto está rediseñando pues la ciudad, porque entonces quizá tengo que moverme menos para ir haciendo mi trabajo cada día. Me impacta en mi relación personal con mis colegas, pero también con mi familia, o quizá puedo expandir lo que es mi relación con los demás, porque voy a estar en un espacio donde habrá otros emprendedores, otros empleados de otras empresas y vamos a compartir conocimiento y oportunidades. Eso es una visión pues, más a largo plazo, pero que está realmente en el fondo transformando muchas cosas. Barcelona lo hace con la red de Barcelona Activa, apoyando. Aquí hay un espacio de workation donde invitan a los nómadas digitales de otros países a venir a trabajar a Barcelona disfrutando de estos espacios. Entonces también es un tema mundial de mucha movilidad. Os invito a darle realmente pues, una atención a esto porque también son oportunidades de encontrar pues, oportunidades de trabajo, de cultura y entonces otras dinámicas. Y creo fundamentalmente que las empresas que no están dispuestas a hacer este cambio, aunque sea a su nivel, no hace falta rediseñar todas las oficinas, se quedarán atrasadas porque es un tema de competitividad a nivel de empleado, a nivel de atracción del talento, pero también a nivel de productividad y de lo que es para el futuro, ¿no? Obviamente, todo eso no quita que hay un reto para todos los trabajos que no son de servicios. Entonces, en una cadena de fabricación, pues es un reto a nivel de flexibilidad. Aquí hay otros retos que quizá tenemos que inventar, ¿no? Aunque la robotización ayuda a cambiar la cosa, pues hay una parte del trabajo que sí que requiere pues, una presencialidad que no se puede transformar. Entonces, futuro del trabajo, flexible sí, quizá no para todos o no de la misma forma. Y eso quiere decir que hay que pensar en realmente qué hacemos con las personas y cómo les acompañamos en toda esta transición. Visión de Desk, aprovechando con la tecnología esta transformación. Si tenéis más preguntas, aquí tenemos el debate y me podéis conectar bien, seguro con email. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y hablando de personas, tenemos a Jane Upton. Jane es Executive Coach y Leadership Coach y comentas una empresa que es Good Growing Coaching. Good Growth Coaching. Sí. Exacto. Sí, Con lo sí. cual, cuéntanos cómo acompañamos a las personas en estas nuevas maneras de trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel y Julián. Muy interesante. Yo, claro, soy inglesa, como ha dicho Julián. Llevo casi 30 años aquí en Barcelona. Soy inglesa. Y
llevo más que 20 años trabajando como coach. Antes tenía una carrera internacional de recursos humanos. Pues podéis imaginar que durante todo este tiempo estoy acompañando a los clientes en este nuevo mundo de trabajo virtual, en cómo gestionar sus equipos virtuales, que ha sido todo un reto. Y ahora estamos, como ha dicho Julián, pasando a esta nueva fase, mucho más flexibilidad. Ha dicho los 54% de personas que no quieren volver a tiempo full time a las oficinas, y ahora hay que buscar la forma de hacer todo esto, lo que está muy bonito con estos espacios bien diseñados, pero al final los equipos tienen que saber gestionarse. Y eso es el gran reto que afrontan los líderes ahora. Hay muchos elementos y no hay una vara mágica, pero lo que yo quiero comentar son 3 temas que yo creo personalmente que son los muy importantes. Primero es la consulta y colaboración. Segundo es la comunicación y finalmente la parte de la confianza. Son todos temas enormes, pero para meterme muy encima de todos, pues hay un equipo en una empresa bastante grande que decidió planificar su retorno a la oficina de forma muy colaborativa y montaron una estructura de entrevistas y talleres para que todas podían incorporarse y involucrarse en las decisiones de cómo y por qué iban a volver a trabajar en las oficinas. Tenían que responder a las preguntas. ¿Para qué? Lo que comentó Julián. Tenemos que conseguir algo más. Hubo un comentario que no me pides por favor volver a la oficina para hacer emails que puedo hacer en casa. Entonces, para ir a la oficina, ¿para qué? ¿Qué vamos a conseguir? Luego, en nuestros mejores sueños, ¿cómo será trabajando aquí otra vez? ¿Qué queremos crear para disfrutar de nuestro espacio? Luego, ¿cuáles son las reglas del juego? Está muy bien tener flexibilidad, pero hay que saber cuáles son, pues, qué es obligatorio, qué es discrecional, opcional, cuáles son las reglas para que todos sepamos. Luego, las inquietudes, porque hay gente que todavía no quiere volver, tiene miedo a viajar en transporte público o sistemas de aire acondicionado. Hay que afrontar todo esto. Entonces, y luego, claro, la parte social. ¿Cómo volvemos a crear este sentido de equipo que para muchos se ha perdido en la pandemia? Entonces, lo que les funcionó muy bien era permitir a todos participar, ofreciendo sus ideas abiertamente, hablando, creando juntos sus planes para poder diseñar su futuro en la oficina. Y eso ha hecho que la gran mayoría esté contento. Obviamente hay cosas que no quiere todo el mundo, pero en general están mucho más contentos y se sienten mucho más involucrados en estas decisiones por haber hecho de esta forma. Entonces, la parte clave es que yo creo que ahora la gente tiene expectativas diferentes y quieren una involucración en las decisiones acerca de su forma de trabajar. Que esto también está ligado a la comunicación. Lo que quedó claro al principio de la pandemia es que la comunicación entre los líderes y los equipos había cambiado para siempre. Estaba la semana pasada hablando con un ex cliente mío desde hace muchos años, y cuando empecé a trabajar con él, me dijo: Jane, mira, que tengas claro, a mí no me interesa tener ninguna relación social con mi equipo o con nadie de mis compañeros. No me interesa su vida privada, no quiero saber nada de esto y no me meto. Vale, entonces obviamente lo tuvimos que trabajar porque una actitud tan extrema tampoco le funcionaba. Ahora aún menos. Y este mismo hombre me dijo la semana pasada, pues, que estaba siempre importante cuidar a los equipos, sí. Ahora ha subido mucho en la lista de prioridades. Eso es una de mis responsabilidades más importantes que tengo.
¿Qué está pasando? Que los líderes que invierten tiempo hablando con sus equipos, no solo del trabajo, no puede ser ahora una conversación simplemente transaccional. Afecta la vida privada, los espacios. Hemos hablado de quien está en el baño haciendo el videoconferencia. Obviamente, el entorno físico, el entorno emocional afecta al trabajo. Y los líderes tienen que dedicar más tiempo que nunca en tener estas conversaciones, porque implica también el rendimiento, la motivación de la gente, y las cosas van cambiándose, no es estático, realmente nunca era, pero hoy en día mucho más. Entonces, mirando las capacidades de liderazgo que nos están saliendo a la luz, de ser prioritarios para el futuro, eso de la escucha sale cada vez más como la capacidad más importante que los líderes tienen que desarrollar. Y es la escucha, dicen la escucha activa. ¿Esto qué quiere decir? Realmente escuchar al fondo de lo que la persona está diciendo. Prestar atención a las personas, no estar haciendo más cosas a la vez. Entonces yo creo que este modelo de liderazgo será algo que diferencia entre los equipos que funcionan bien y los que van mediocres. La confianza, que también quería comentar, es algo más complejo, pero quizás forma la base de las relaciones positivas en los equipos y en las empresas. Claro, tampoco hay un patrón para cómo hacerlo. ¿Qué buscan los equipos de sus líderes? ¿Quieren creer lo que les dicen? ¿Quieren sentir que tienen la información que necesitan para entender el contexto y no tener que preocuparse? Y quieren que los líderes que confíen en ellos para que hagan su trabajo. Quieren creer que los líderes van a hacer lo que prometen. Pero también para mí es un camino de doble sentido, porque los líderes también tienen que confiar en sus equipos. Tienen que confiar que cuando están trabajando en remoto realmente están trabajando. Que van a cumplir con sus compromisos, que no tienen que ponerse nerviosos de lo que están haciendo en cada momento, que tampoco es plan. Entonces esto es muy complejo, pero sí lo que he escuchado es un poco lo que comentamos antes, que, ojo, llevamos 18 meses trabajando aquí en remoto y hemos conseguido resultados. Ahora, con este retorno a la oficina, no nos quiten esta confianza. Buscamos la manera de aumentarla. Pues son 3 pinceladas de elementos que yo considero muy importantes para hacer funcionar esta nueva forma de trabajar flexible, que será cada vez más flexible, que requiere, creo yo, aspectos de comunicación, colaboración y confianza cada vez más importantes. Buenísimo. Muchas gracias, Jane. Ahora es vuestro momento de preguntar, de interactuar. Yo tengo un montón de preguntas, si no hacéis yo voy, pero es vuestro momento. Por tanto, si levantáis la mano os pasará micro y mientras alguien se anima, tomaros vuestro tiempo, pero no me dejéis todo el rato de diálogo a mí, que es el vuestro. Le pregunto a Gabriele, y me hace mucha gracia lo que nos comentaba antes Julián, ¿no? De una organización, una persona dedicada a personas, ¿no? Tecnología y espacio. Y yo pensaba, digo, es un espacio que ha nacido, es nativo pandémico. Es decir, es uno de los pocos espacios del mundo que es nativo pandémico. Tenemos empresas nativas digitales, nativas humanistas y Gabriel es nativo pandémico. Ha nacido no ya sé en si es bueno. Sí, y ahora nos lo vas a contar. Porque ha nacido en un contexto ya híbrido. Un contexto en que la propuesta de valor es que las personas conecten y se toquen y se encuentren y a su vez con la doble vertiente siempre del on y off y cómo conviven estos dos mundos. ¿Cómo lo hacéis en Casa SEAT para conectar mundos tan diversos como los que conectáis y cuáles han sido estos aprendizajes? La verdad es que ha sido, gracias Cristina, ha sido todo un aprendizaje porque, lo dicho, no estábamos preparados, el espacio no estaba pensado para ser un espacio digital, por lo tanto hemos improvisado al principio con la pantalla del ordenador y la cámara del Mac.
Y luego nos hemos organizado un poco mejor, tenemos en el auditorio también cámaras que pueden funcionar, pero sobre todo conexiones wifi, sobre todo entender que para tener un engagement, ¿no? Una relación con el público digital tienes que añadir contenidos que tengan un poco más de contribución y pierdes la parte relacional. A principio ha funcionado muy bien y luego nos hemos dado cuenta que la gente está bastante cansada, ¿no? De tener charlas online, de conexiones y todo esto, el público ha ido reduciéndose cada vez más. Pero sí que hemos mantenido siempre o casi siempre la doble vertiente, es decir, que hay una parte de público que nos interesa mantener a nivel digital porque esto permite tener un alcance territorial superior a lo que puede tener un espacio ubicado físicamente en una ciudad como Barcelona, pero al mismo tiempo nos interesa la presencia y lo que decíamos antes, la experiencia, porque no es solo una experiencia de marca, y también una experiencia cultural. Tenéis que pensar que en un auditorio que está pensado para, durante la pandemia, 60, 70 personas, ver un concierto o asistir a una mesa redonda implica que luego es mucho más fácil conectar, ¿no? Con el artista o con el ponente o con la persona. Por lo tanto, si alguien está interesado en el contenido, se ha convertido de forma natural en una plataforma de conversaciones, de encuentros y de conocimiento muy buena. Pero sí, seguramente hemos aprendido un montón y seguro que nos quedan unas cuantas cosas todavía por aprender, porque claro que está cambiando todo muy rápido. Lo que vivimos ahora no es lo mismo que pensábamos hace 6 meses o un año. Si me permite solo cerrar, una cosa que comentábamos antes, una de las cosas tremendas que hemos aprendido es que ahora tenemos que ser puntuales. Porque cuando haces una reunión online, quien llega con un minuto de retraso se disculpa. Antes esto era impensable y ahora vemos que ya no se está cambiando un poco la actitud en ese sentido. Pero sí que a ver cómo seguiremos también en combinar la experiencia presencial con el mundo digital. Julián, tú antes nos hablabas y creo que es muy relevante de esa gran evasión, ¿no? De más de la mitad de los trabajadores que quieren dejar su puesto de trabajo si no se les ofrece flexibilidad y realmente con una fatiga pandémica muy importante. Tú que estás viviendo tantos casos en organizaciones que están cambiando esas maneras de trabajar, ¿qué soluciones creativas han sido especialmente relevantes para estos momentos y para ese futuro trabajo híbrido? ¿Qué has visto más allá del tema de espacios, sino en propuesta, en diseño de experiencia? Pues lo primero es que no es una cosa local, es global, es en todo el mundo. Y las empresas que ya tienen o ofrecen política remoto, ¿no? De teletrabajo, y no me gusta la palabra teletrabajo, pero es lo que hay. En francés es teletravail, tampoco es muy bueno. El remote working, como lo decimos en inglés, pues ya las empresas americanas vienen a contratar aquí, ¿no? En unos sectores pues hay una escasez de recursos, de talento, que hace que pues si puedo ya trabajar desde donde quiero, o yo como empleado me puedo ir a vivir donde más me gusta, pero yo como empresa puedo ir a contratar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hay? Hay un doble o triple desfase y las empresas de aquí que no ofrecen esta modalidad para retener al talento, empezando por unos días fuera de la empresa, de trabajar donde quieren, pues se quedan cortos y entonces ya directamente pues los programadores y otros perfiles de alto talento muy de escasez pues ya se marchan. Y ahora tengo el caso de una startup pues, la semana pasada que nos comentaban que 5 personas se han ido en la misma semana y han sido contratados por Stripe. Stripe es la mayor empresa de tecnología en el mundo, sobre todo lo que hace pues, transacciones de pagos online, ¿no? Como PayPal. Pues fijaros, la guerra de talento que nos viene. ¿Qué se puede hacer en concreto? Pues primero una política de verdad de ofrecer esta opción. Luego es un cambio radical de la gestión de las personas en cómo confiamos. Porque el otro lado es que parece que, y hay artículos en Estados Unidos que empiezan a salir en el Wall Street Journal, etcétera, que los managers se dan cuenta que bueno, hay empleados que bajan un poco el nivel de entrega, ¿sabes? Porque tienen doble trabajo. Entonces, sí que sigue el miedo, ¿no? De si no veo lo que hace mi colega, pues quizá está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, política, comunicarla, implicar mucho a los equipos para que sea pues una organización más horizontal, más de cultura donde pues cada uno tiene algo que puede decir o que puede impactar sobre cómo va moviéndose la empresa. Y eso es muy a corto plazo.
y luego obviamente pues repensar la oficina, pero eso en función de los contratos de alquiler, en función de la ubicación de la oficina es más complicado. Una oficina que está en un parque empresarial fuera de Barcelona le va a costar muchísimo hacer un cambio, pero el primer cambio quizá es intangible, es en estas políticas. Jane, tú nos hablabas de la importancia de comunicación, colaboración, confianza, y quería también traer a colación la fatiga pandémica de que tanto se habla, este momento, ¿no?, de gran peso en salud mental, Sí. y cómo también tenemos que vigilar, ¿no?, seguramente el liderazgo del bienestar, ¿no?, cómo cuidamos a las personas a todos los niveles, físico, ¿no?, mental, espiritual, y cómo se aborda esto en un contexto realmente, pues un año y medio de muchísima intensidad a todos los niveles. Sí, creo que ahora las empresas tienen que tener en cuenta que la gente está agotada. Y lo que pasó al principio de la pandemia es que hubo un gran esfuerzo de urgencia. Había que sobrevivir de alguna manera. Muchas empresas tienen que dar la vuelta de su negocio. Un poco como los aviones, ¿no? Cuando tienen sus motores que a 100%, tienen esta reserva de un 20%, que cuando van a aterrizar y no pueden y tienen que volver a subir, pues tienen esta energía adicional en los motores. Pues fue un poco así en las empresas. Y lo que noté era una energía adicional, un compromiso adicional. Y eso, claro, no puede seguir así. Y mucha gente, por no tener opciones con el confinamiento, trabajaba muchas horas. ¿Qué ha pasado? Pues hay un agotamiento general de todo lo que conllevaba la pandemia, demasiadas horas delante de la pantalla, pues una falta de separación entre lo que era el trabajo y la vida. En vez de trabajar en casa, era vivir en el trabajo, y aspectos físicos también. Ahora creo que las empresas tienen que bajar un poco el ritmo, tienen que entender que la gente necesita desconectarse. Ahora tenemos todos más vida, salimos, quedamos con amigos que antes no hacíamos durante más que un año, y tienen que readaptarse a esta realidad. Y habrá que crear unas formas más adaptadas de lo que es realista esperar de los equipos a largo plazo, que siempre ha sido para mí una cosa que lo han hecho mal, que no puedes estar siempre en crisis. Un gran esfuerzo siempre requiere un descanso. El cuerpo humano lo exige, y lo que hemos visto es que cuando las empresas exigen demasiado durante demasiado tiempo, al final hay burnout, es que no se consigue, es que la gente cae. Y eso tenemos que evitar, y hay mucho cansancio ahora, en todos los niveles, los altos directivos igual que niveles intermedios y todo. Es que hay un agotamiento general. Con la crisis esta que ha llegado, mucha gente que se han quedado al margen, de la que no se habla mucho, son los intermediarios. Tengo amigos que viajaban de aquí, se iban a Colombia, América Latina, y que trabajaban intermediario con empresas. Y como los aviones no podían, pues esa gente han tenido que quedar al suelo. Y las empresas han hecho contacto directamente con el comprador directo. Lo cual yo me pregunto, esa masa de gente que se han quedado, ¿acaso no es mano de obra que podéis aprovechar en la nueva tecnología y a ver cómo se les entrega? Es una pregunta. ¿Quieres? ¿Yo? Ok. Vale, perfecto. Tienes toda la razón. A ver, creo que ha pasado por esta crisis, pasa por cualquier crisis al final, ¿no? Que quizá hay una reinvención o hay unos retos porque hay cosas que cambian y que no volverán a ser como eran antes. Aquí el reto es cómo podemos tener este talento que hacía un trabajo muy coherente, muy necesario, y que quizá por un salto de evolución de la forma de trabajar y comunicar, pues no es tan necesario. Se puede, y aquí hay una doble pregunta: ¿es responsabilidad de las empresas de trabajar esta transición, o es también responsabilidad de la persona, ¿no?, dentro de su proyecto de carrera, de poder buscar otras vías? Porque también hay otros huecos. Otro stand que es muy interesante ahí arriba
es donde están pues, el Barcelona City Digital Council, que al final agrupa aquí en Barcelona todas las escuelas de nueva generación, que en inglés se llaman bootcamp, que lo que hacen es justamente pues, o reformar, que en el mundo de la formación y de la gestión de personas llamamos de upskilling o de reskilling, ¿no? Que es esta transición. Dentro de mi carrera tenía unas competencias y ahora aprovecho para pues, añadir más o reorientarme. Pues ahora hay una demanda tan fuerte de programadores o de perfiles digitales que hay escuelas que el modelo de negocio es de reformar y de acompañar personas con ya una carrera a orientarse hacia esto. Yo, por decir algo muy personal, hace un mes y medio hemos fichado pues, una persona que salía de este bootcamp. O sea, 9 meses de formación para ser desarrolladora. Es una persona que viene de Brasil, que ya trabajaba de Customer Success dentro de una empresa grande aquí y que antes en Brasil tenía una carrera científica en el mundo farmacéutico. Entonces es un perfil súper híbrido que creo que tendremos muchísimo más, pero que es muy potente. Y luego, pues obviamente, ¿no? Empieza su nueva carrera, pero nos da muchísimo potencial para el futuro. Entonces creo mucho en eso, pero obviamente aquí, pues, si las empresas se pueden tomar una parte de responsabilidad, los gobiernos y eso, pues iremos asumiendo, absorbiendo estos choques, que ese es el reto, porque si no quedan muchas personas quizá pues en medio sin solución y eso obviamente pues mucho sufrimiento. Gabriele. Sí, yo quería añadir también digamos, un punto de vista sobre esta observación que me parece muy interesante. Y es el hecho que, un poco una nota positiva, ¿no? Es decir, que eso es verdad en un contexto estático. Es decir, cuando se crea una relación basada en una transición que se repite unas cuantas veces de forma más o menos idéntica, el valor añadido del individuo al final es simplemente de gestionar el flujo. Pero en un momento en que tenemos un nivel de innovación tan potente, yo creo que conocer el territorio ayuda muchísimo luego a crear conexiones y buscar nuevos interlocutores. Y esto a veces no es tan fácil a nivel digital. Hace 2 días he visitado una empresa aquí en Cataluña, se llama Europastry, es una de las empresas más grandes de producción de productos como pan y derivados, digamos, del trigo, y esos señores venden donuts en Nueva York y croissant en París, y tienen una dimensión y una capacidad de innovación brutal. Pero si no se vive, digamos, el contacto directo, no se conoce su laboratorio y lo que están haciendo, ¿no? A nivel de taller y desarrollo tecnológico, es muy difícil explicarlo a través de un vídeo o a través de algo que no tiene la experiencia. La comida al final se tiene que probar un poco, ¿no? Por lo tanto, sí que hay margen también para revolver, ¿no? Para volver a mantener un rol importante en la transición y en el conocimiento del territorio. Pues nos quedamos... Gracias. Nos quedamos con este apunto positivo de la importancia de reinventarse, la importancia también de adaptarse a este entorno y contexto híbrido, que seguro que nos va a traer mucha innovación y en la que sobre todo tenemos que cuidar muchísimo a las personas. Gracias a nuestros ponentes por las aportaciones.